Continuamos hoy con esta maravillosa historia. No terminamos hoy, pero continuamos hoy con la parábola del hijo pródigo. La semana pasada nosotros vimos los dos grandes anhelos del pecador, representado en el hijo pródigo de la historia que estamos viendo. ¿Recuerdan estos dos anhelos, los dos grandes anhelos? El deseo de la independencia y el deseo de los placeres. Y con estos dos grandes anhelos o deseos, él pidió su herencia y dice la historia que se fue a una provincia lejana. Y allí comenzó a divertirse, a tener todos los placeres que él quería tener. Y hoy comenzamos con esa parte de la historia que dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermanos, esto representa una realidad tremenda, terrible. Representa la miseria del hombre pecador sin Jesucristo. Es como estar en una tierra lejana, en un lugar que al final hay hambre, hay miseria, en el sentido espiritual. Le comenzó a faltar lo que era necesario, lo único necesario para que el alma tuviera satisfacción. Bueno, el estado del pecador es así, como estar muy lejos de las bendiciones espirituales de Dios, apartado, allí donde reina el hambre y la miseria en el alma. Es una miseria como del mendigo en el sentido espiritual. Nada tiene que ofrecer a Dios. Y es la situación real del ser humano sin Cristo. Y lo peor de todo es que este hombre, este joven, se puso en esa posición voluntariamente. Ahora yo pregunto, o le preguntamos al joven de la parábola: ¿dónde está ahora esa buena vida que tú querías tener? ¿Dónde está ahora ese gozo, esos placeres? Ahora se veía sin nada de esto. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el baile, con las mujeres, con los placeres? ¿Qué le ocurrió a esa independencia que tú querías tener? Bueno, la realidad es que vemos en la historia que todo se fue al fondo, ¿no? Hermanos, a veces a nadie le gusta pasar por pruebas, situaciones difíciles, pero a veces Dios las trae para que nosotros podamos reconocer no solamente nuestra condición, sino lo maravilloso que es Dios y cuánto lo necesitamos. Así que llegó a esa situación. La verdad detrás de todo esto es que, miren, hermanos, la realidad de todo pecador representado en el hijo pródigo es que la maldad, es decir, el pecado, el pecado en su momento se quita la máscara y muestra quién realmente es o quiénes realmente somos, ¿no? Detrás de esa risa, detrás de todas esas fiestas, esa bulla de todas las fiestas y placeres, allí estaba una vida, un alma en miseria, sin Cristo, sin relación con Dios. Porque falla el hombre en su naturaleza en comprender para qué fue creado. Es decir, el hombre es creado por Dios, para Dios. El hombre es creado para glorificar a Dios y disfrutar de la relación con Dios. Tenemos que deleitarnos en Él. Y hermanos, aquí hay una lección muy importante que no podemos pasar por alto. Y es que la causa de la insatisfacción de este hijo pródigo, como podemos aplicarla a todo ser humano pecador, no se encontraba la causa no era su padre, ni era la casa de su padre. El problema era él mismo. Y es allí donde está la cosa. El hombre trata de explicar su condición, o por qué, o la causa de su mal, y lo explicará de mil maneras. Algunos le echan la culpa a la esposa, o la esposa al esposo, le echan la culpa al medio ambiente, a la economía, al trabajo, a cuántas cosas.
¿Cuántas veces ustedes no han oído decir a alguien, si las circunstancias alrededor de mí cambiaran, yo fuera feliz? Si tuviera dinero, yo resolvería todos mis problemas. Hermano, sí, hay algunas cosas que usted podrá resolver con el dinero, pero lo que usted es por dentro, quién es usted, el corazón, su alma, no va a depender de las circunstancias. Créanme, las circunstancias lo que hacen es sacar para afuera lo que somos realmente por dentro. Son pruebas, nada más. Si el pecador se mira a sí mismo, como mirarse en un espejo, bueno, tendría que ser claro, con la gracia de Dios que le ayuda a entender y se ve honestamente tal como Él es, ve lo terrible de su condición y lo miserable que es. Por eso el Señor, cuando comenzó las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque son los que se reconocen que nada tienen delante de Dios y que necesitan a Dios. Pero el hombre, en su naturaleza, él cree que mientras las cosas estén bien y viento en popa, ¿no?, alrededor de él va a encontrar la felicidad. Y lo que pasa es que esa misma condición de oscuridad no le deja ver la realidad de la situación que tiene. Es decir, lo puede entender en un aspecto intelectual, ¿no?, porque escucha, oye, aprende, puede aprenderse la Biblia, pero en un sentido relacional con Dios está vacío, a menos que exista el milagro del nuevo nacimiento y que Cristo lo rescate de esa condición. Y ese es el problema del pecador. O sea que el problema está allí todo el tiempo, dentro de él, porque no tiene ojos para verlo. Ahora, vemos que las dificultades del hijo pródigo no comenzaron cuando, digamos, él salió de la casa de su padre y malgastó el dinero. No, ahí no comenzó el problema. Ni tan siquiera cuando habló con su padre para que le diera la herencia. El problema realmente comenzó cuando en su corazón, como vimos la semana pasada, anhelaba, deseaba la independencia y los placeres. Ya allí estaba el problema. Lo único que las circunstancias hacen es sacarlo a flote, ¿no? Pero lo que hizo al reclamar esa libertad y caer en una situación tan baja, mis queridos hermanos, es lo que lo identifica con las características que queremos mencionar ahora. Son 4 de ellas. La primera es que el pecador es insensible. Miren, si ustedes observan la historia del hijo pródigo, ustedes se van a dar cuenta que él fue totalmente insensible a su padre. A él no le preocupó para nada qué iba a sentir su padre al decirle: dame todo lo que me pertenece, mi herencia, que yo me voy de la casa. No fue sensible. Esto fue un gran acto de desconsideración. Sabemos que los hijos, cuando hacen esto, no lo piensan así. El hombre en relación con Dios no lo piensa así. Él estaba decidido a hacer su voluntad, no importara lo que a su padre le causara esto, ¿no? Pero así nacemos todos al mundo. Es decir, fuimos creados para amar a Dios con todo el corazón, fuimos creados para tener comunión con Dios. Dios ha hecho por nosotros, con su misericordia, con su amor, pero nosotros también le dijimos a Dios, ¿verdad? Dame la parte de los bienes que me corresponden. Y mis queridos hermanos, esto es como decirle a Dios: quiero la bendición tuya, pero yo no quiero la relación contigo. Quiero que tú me des, quiero que tú me bendigas. Yo deseo lo que tú tienes que darme, pero no te deseo a ti en mi vida. Miren, querer hacer la voluntad de Dios, simplemente querer hacer la voluntad nuestra y no la de Dios, ya eso es menospreciar al Señor y ser insensible. O sea, este es el pecado que estamos mencionando, la insensibilidad. Quizás usted nunca lo había visto así, pero los seres humanos, por su naturaleza, somos insensibles a lo que Dios siente y piensa. Y eso lo demostramos con los pensamientos y con las acciones, con lo que hacemos y con lo que no hacemos.
Miren, leemos en la Biblia que la actitud es esa, no aprobaron tener en cuenta a Dios. No tuvieron en cuenta a Dios. Si de verdad tuviéramos en cuenta a Dios, fuera la cosa diferente. Entonces, mi hermano, el hijo ni siquiera se molestó en considerar cómo esto le iba a doler a su padre. Y eso tiene un nombre: insensibilidad. Insensibilidad. Así que cada hombre, miren, si lo miramos bien en el caso de un matrimonio, por ejemplo, el esposo, tanto como la esposa, conocen qué es aquello que le gusta y que no le gusta o que le afecta a su cónyuge. ¿No es así? ¿No es así? Entonces, si nosotros actuamos a nuestra voluntad sabiendo que le afecta a nuestro cónyuge, estamos siendo insensibles. Y hermano, eso es exactamente lo que hacemos a veces, no solamente con el cónyuge, sino con los hijos a los padres, relación entre seres humanos, pero lo hacemos también hacia Dios. Y no nos preguntamos, bueno, ¿y Dios qué piensa Dios? Ustedes saben que hay personas que piensan, o vamos a decir, no es que piensen, sino que no están conscientes de que Dios tiene sentimientos. O quizás se nos olvida a veces y pensamos que Dios, como está lleno de gloria, no siente ningún dolor. ¿Alguna vez ha pensado alguno de ustedes así? Miren, nada puede estar más lejos de la verdad. Si ustedes miran por toda la Biblia, a través de toda la Biblia hay muchas referencias de las emociones de Dios. Por ejemplo, en la Biblia se nos enseña que Dios se entristece cuando su pueblo se desvía, cuando sus hijos se desvían. Pero también la Biblia habla de que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué les parece? Fíjense si es el gozo tan grande que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Mientras que aquí nosotros ni somos insensibles, vamos a decir, a aquel pecador que está en la iglesia, en el templo, y viene al frente y se convierte. Era para que todos estemos gozosos, llenos de alegría. Somos insensibles a las cosas que debemos de ser sensibles. Pero la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, Dios se goza. Así que Dios es un Dios de sentimiento. Y por lo tanto, cada vez que un hombre ignora su palabra, su promesa, está siendo culpable de este pecado de la insensibilidad. Queremos hacer nuestra voluntad, no importa lo que Dios piense. El segundo pecado que queremos mencionar y que vemos en esta historia, en la cual hemos ido enseñando diferentes partes de ella, es el pecado del egoísmo. Quizás a simple vista no nos demos cuenta, pero para él hacer posible esos anhelos que él quería, disfrutar todos los placeres que él tenía que pedirle a su padre su derecho. Es decir, en su mente solo había espacio para una persona, y esa persona era él mismo, ¿no? O sea que él podía haber esperado, ¿no?, a ese tiempo en que su padre muriera y él recibiera. Este es el curso normal de los acontecimientos de la vida, pero él no quiso esperar. ¿Por qué? Porque esto significaba que él tenía que esperar a que eso llegara, y él quería el placer ahora. Él quería disfrutar todo eso de inmediato. Y eso es lo que pasa, que el pecador piensa que él puede hacer lo que él quiere cuando él quiere. Ahora, hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿es cierto que podemos hacer lo que queremos cuando queremos? ¿Es cierto esto? Miren, yo quiero enseñarles lo que Dios le dice a los jóvenes. Claro, quiero que entendamos que este principio se aplica también a los que no somos jóvenes. Pero fíjense cómo Dios le habla a los jóvenes. Yo quiero que ustedes vean que lo que le dice a los que quieren hacer lo que quieran cuando quieran. Dios les dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Esto es una manera de Dios decirle: tú quieres disfrutar en el mundo, tú quieres encontrar la felicidad allí en todos los placeres. Bueno, dale. Y luego dice: y anda en los caminos de tu corazón. Tú quieres seguir todos los deseos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, todo lo que tú veas que te guste, que te agrade, agárralo y hazlo tuyo, aunque sea en tu mente. ¿Tú quieres todo eso? Dale. Ahora Dios le dice,
Saben que todos los peros no son iguales, hay peros que son muy positivos y otros son negativos. Mira, aquí Dios dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces Dios nos está diciendo, tú no eres dueño de tu vida. Yo te creé, te di todo lo que tú tienes para que tú me adores y me sirvas. Y encuentres en mí la felicidad que tu alma necesita. Porque para eso yo la diseñé. Dios diseñó nuestra alma para que solamente en Él nosotros encontremos la llenura y la felicidad que necesitamos. Pero como dice la Biblia, el corazón del hombre es lo más engañoso que hay. Dice, es más engañoso que cualquier otra cosa. Y el hombre se engaña a sí mismo. Entonces, hermanos, la realidad es que el hombre no tiene derecho a hacer lo que él quiera cuando él quiera, sino que la verdad es que tenemos que ser responsables de seguir al Señor y obedecerle al Señor. Y la realidad es que cuando nosotros entendemos que no merecemos nada y que el Señor nos las ha dado todo de gracia y lo ha hecho para que nos acerquemos a Él, pues tenemos otra actitud. Y el hombre en su naturaleza busca otros caminos porque él piensa que él tiene otras ideas mejores para ser feliz. Pero lo cierto es que la Biblia no reconoce nada. Usted puede leer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. La Biblia no contempla en ninguna parte que el hombre sea feliz fuera de Dios o apartado de Dios. Y nos enseña que cada vez que usted quiera hacerlo o buscar esa felicidad en el mundo, pues usted no la va a hallar, así como fue el hijo pródigo. Y eso tiene un nombre. Eso es ser egoísta. Eso es pensar solamente en nosotros y no pensar en Dios y no pensar en los demás. Ahora miren, la realidad es esta. Nos dice la Biblia, porque ahí vemos representados a todos los hombres en el hijo pródigo. A ver, ustedes se saben este versículo de memoria, ¿verdad? Lo podemos decir. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ahí no quedó nadie fuera. Todos. No son algunos los que asesinan. No, todos somos pecadores. Y todos estamos por naturaleza destituidos de la gloria de Dios. El hijo pródigo en su egoísmo no quería que nadie le interviniera en esos anhelos, en esos deseos de tener sus placeres. Y eso tiene un nombre, egoísmo. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, el pecador está muerto. Miren, las dos características que mencionamos primero, el ser insensible y egoísta, son una realidad en la vida del pecador por estos dos rasgos que vamos a mencionar a continuación. Es decir, el hombre es insensible y es egoísta porque está muerto y porque está perdido. Esto en el sentido espiritual, ¿no? Observen las palabras. Yo quiero hacer un brinco hacia el final de la historia para que ustedes vean, observen las palabras del Padre hacia el Hijo cuando regresa. Me refiero al versículo 24, donde cuando el Hijo regresa, Él le dice, porque este mi Hijo, muerto era y ha revivido. Si nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que desde la creación, desde el principio, es decir, cuando entró el pecado en el hombre estaba vivo físicamente, pero muerto, murió espiritualmente y perdió, lo que quiere decir esto, que perdió su habilidad espiritual para relacionarse con Dios. Cuando ustedes ven este término en la Biblia, muerto espiritualmente, ¿qué quiere decir? Que es imposible para el hombre en su naturaleza relacionarse con Dios. Por esto es que está destituido en lo absoluto. Ahora, miren, aquí está, miren para que vean el detalle. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió esto? Dice que Dios le dio una advertencia al hombre y le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, un solo árbol, ¿no? Mientras que Satanás le quiso decir a Eva que era todo lo contrario, al revés, ¿no? Pero dice así, porque el día que de él comiere, ciertamente ¿qué? Morirá. Bueno, ellos no murieron físicamente en ese día.
entonces se refiere a la muerte espiritual, que luego se dio en evidencia con el deterioro físico. El deterioro físico y la muerte física es una evidencia de que hemos muerto espiritualmente y nos dice hacia dónde vamos realmente. Por esto la condición es importante a considerar. O sea que Adán y Eva no prestaron atención a esta advertencia de Dios y murieron espiritualmente en aquel momento. Ahora, tal como la muerte significa el cese de nuestra participación de la vida, el que está muerto espiritualmente también no tiene participación de la vida espiritual celestial. Miren, para que vean en contraste la condición esta, que terrible es, en contraste a aquel que tiene a Cristo en su corazón y que tiene vida en Cristo. Mira lo que dice la Biblia, hermano. El hombre natural no percibe, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, porque para él son locuras, no las puede entender. Porque dice aquí la palabra, se han de discernir solamente espiritualmente. Entonces, hermanos, con el fin de que entendamos esta realidad, el gran maestro, nuestro Señor, pone en la boca de este padre, en esta parábola, estas palabras, que mi hijo era muerto, ha revivido. Lo que le está diciendo, estaba muerto a la realidad espiritual, a poder participar de la vida espiritual. Y ahora está vivo. Bueno, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre cuando la maravillosa gracia de Dios toca la vida de un hombre, de una mujer. Es decir, le da vida para que vea las cosas de Dios, para que las desee, para que vea su propia condición. Hermanos, esto es como ver un alma imposibilitada de participar de las cosas espirituales y que de pronto venga la obra de Dios y crea un nuevo corazón con nuevos deseos y con nueva vida. Bueno, saben que la Biblia describe este fenómeno de muchas maneras, como el nuevo nacimiento, pero uno de ellos es la reconciliación. Es una reconciliación con Dios, porque fíjense que no es solamente, está muerto, una inexistencia, sino es una enemistad también contra Dios. El pecado hace esto, y yo quiero que lo vean bíblicamente, como dice la palabra, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora miren esto, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. O sea, esta ira significa que hay enemistad entre Dios y el hombre sin Cristo. Y por eso que la Biblia nos dice, todos hemos pecado, somos merecedores de la ira de Dios, a menos que seamos lavados por la sangre de Cristo. Miren a continuación, hermano, aquí vale un gloria a Dios. Dice, pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio, fíjense que es algo que Él da, que usted no se lo puede ganar con nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Decimos un fuerte amén. Así que busca al Señor mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Venga al Señor para que se cumpla como dijo aquel padre del hijo pródigo, mi hijo muerto era y ha revivido. Finalmente, mi querido hermano y amigo, el pecador está perdido. Está perdido. El hombre en pecado no es descrito solamente como el que está muerto, no tiene vida para Dios, no le interesan las cosas de Dios, las cosas de Dios son aburridas, son locuras, no siente por nada de eso, sino que está lejos, perdido, que no puede regresar por sí mismo. Dice la palabra del Señor en esta parábola, Él dijo, mi hijo se había perdido y es hallado. Así que
Hermanos, miren esto, cuando el hombre quiso, recuerden que hablamos de la independencia, el placer, cuando quiso la independencia en su corazón, murió. Cuando quiso los placeres, se perdió, lejos, lejos, lejos. Bueno, dice la palabra de Dios, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Amén, gloria a Dios por esto. Hermano, ¿alguna vez usted ha estado perdido? ¿Sabe lo que es estar perdido? ¿Se ha perdido alguna vez, especialmente en un lugar desconocido? Tremendo, eso es terrible. Pero miren, estar perdido y no saberlo es peor. Estar perdido y no saberlo es peor todavía. Al menos el que lo sabe está tratando de buscar una solución, ¿no? Ahora, hay otra situación que se me ocurre pensar, estar perdido, porque no sé si han estado con alguien que está perdido, pero que no le gusta pedir ayuda, o no acepta que le den consejo por dónde ir. Esto es una situación difícil, ¿no? Pero es una realidad que vemos en el hombre que quiere por sus propios medios, no los términos de Dios, sino por sus propios medios buscar la salvación. Y es ahí donde buscan otros caminos, otras rutas, religiones y demás, para alcanzar el cielo. Ahora, lo interesante en la parábola que estamos viendo, mis queridos hermanos, que el Padre habla de este regreso, no solamente como un regreso, sino, si ustedes notan, habla como siendo hallado. Claro, no tenemos tiempo ahora, vamos a cerrar o terminar, pero de aquí se puede comenzar a desglosar esto de que el Señor es el buen pastor que va detrás de la oveja perdida. El Señor va a buscar a la oveja que está perdida para traerla. Y por eso es que dice la parábola, fue hallado, como la manera en que regresó. Así que la enseñanza es que Dios, y solamente Dios, es el que puede hallar al pecador perdido con su gracia. Y por eso, hermanos, predicamos el Evangelio, para que el pecador encuentre esta vida eterna en Jesucristo el Señor. Así que si todavía usted que me escucha, quizás por estos medios que usamos, no se siente seguro de tener a Jesucristo en su corazón, se siente vacío, ha intentado todos los medios para encontrar la felicidad y se da cuenta que su alma está vacía. Venga a Jesucristo, venga ahora. Miren, el problema del hombre no está en las circunstancias, no está en todo lo que está a su alrededor. El problema del hombre está dentro de su corazón, es que es pecador. No espere que el reloj del tiempo le marque el momento final de su vida sin venir a Jesucristo. Dios envió a Cristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sientes el deseo de venir a Cristo, le deseas, te ves pecador necesitado de su gracia y de su perdón. Ven a Cristo, que el Señor nos dice en su palabra, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor da un descanso al alma que el mundo nunca nos podrá dar. Amén.